afrenta, es una falta de respeto a nuestros asuntos internos, demuestra el poco interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos por respetar la soberanía del resto de los estados y los países del mundo. El gobierno venezolano rechazó las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 8 funcionarios públicos del país. Destituyen y sancionan con 15 meses de cárcel al alcalde de Latillo, David Smolansky. Mesa de la Unidad acuerda inscribir candidatos a las regionales. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 8 funcionarios venezolanos fueron rechazadas por el gobierno nacional por considerarlas un irrespeto a la nación. El canciller Jorge Arreaza aseguró que no serán reconocidas por Venezuela. La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ordena la congelación de cuentas y prohíbe realizar transacciones financieras con los nuevos funcionarios sancionados: Adán Chávez, Francisco Ameliach, Erika Faría, Hernán Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo y la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Es una afrenta, es una falta de respeto a nuestros asuntos internos, demuestra el poco interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos por respetar la soberanía del resto de los estados y los países del mundo. ¿Cuándo se ha visto que traten de sancionar con un sistema de sanciones allí además arbitrario absolutamente a ciudadanos del mundo? Porque lo que hicieron fue organizar y garantizar que se desarrollara en paz un proceso electoral. Incluso el hecho de que hayan incorporado al compañero Adán Chávez Frías en esas sanciones pareciera que indica más que es por ser hermano del comandante Hugo Chávez que por ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre la resolución de Lima, firmada este martes por 12 de los 17 cancilleres de la región, en la que aseguran que no reconocerán los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, Arreaza expresó que ningún país apoyado por los Estados Unidos podrá agredir la soberanía de Venezuela. Fuimos persistentes en enviarles el más absoluto repudio a esa reunión realizada el día de ayer, tratando de aislar y condenar a Venezuela, y al contrario no han logrado su objetivo. Entonces ahora, para darle un piso político a las pretensiones del imperialismo norteamericano, generan subgrupos de la Organización de Estados Americanos, como esa reunión de ayer en Lima, para agredir la soberanía sagrada de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, Arreaza extendió el llamado al diálogo entre países de la región a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, propuesto este martes por el presidente Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció a 15 meses de prisión al alcalde de Latillo, David Smolansky, quien permanecerá recluido en la sede del SEBIN en Caracas. Así lo dio a conocer el presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Juan José Mendoza. Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: primero, el desacato por parte del ciudadano David Smolansky Ugrosa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio de Latillo del Estado Bolivariano de Miranda, del criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional en sentencia número 276 del 24 de abril de 2014. En consecuencia, se sanciona al ciudadano David Smolansky Ugrosa a cumplir la sanción de 15 meses de prisión más las accesorias de ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar de conformidad con el artículo 31 de la ley antes señalada. Durante el cumplimiento de la sanción se declara su inhabilitación política como sanción accesoria. Se acuerda orden de captura del ciudadano David Smolansky Ugrosa, para lo cual se ordena notificar dicha medida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la forma prevista en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para su efectiva ejecución.
Smolansky es el quinto alcalde opositor en ser condenado a prisión en las últimas semanas, después de que se tomara la misma medida contra Ramón Muchacho de Chacao, Gustavo Marcano de Lechería, Estado Anzoátegui, Alfredo Ramos de Iribarren, Estado Lara y Carlos García de Mérida. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada declaró como traidores a la patria al teniente Jefferson García dos Ramos y al capitán Juan Carlos Caguaripano, militares que participaron en el ataque contra el fuerte Paramacay en Valencia durante la madrugada de este domingo. Declaramos también a todo grupo armado, terrorista, paramilitar y mercenario, enemigos de la patria y enemigos de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a todos aquellos que utilicen sus armas contra el Estado venezolano y ofendan el honor militar. El Ejército Nacional Bolivariano calificó como una traición lo sucedido en el fuerte Paramacay. Invitaron al primer teniente García dos Ramos a que se enfrente a la justicia. Hemos sido objeto de una traición que tiene nombre, en este caso por el primer teniente Jefferson García dos Ramos. Es un delito contemplado en nuestro Código de Justicia Militar como traición a la patria. Que venga con toda la seguridad, tendrá justo juicio y que enfrente la justicia con la Constitución en sus manos. Los representantes del alto mando militar aseguraron que han estado en contacto con las familias de los tenientes solicitados y que todos los comandos se encuentran en la búsqueda de los prófugos a nivel nacional. La Mesa de la Unidad Democrática anunció este miércoles que se medirá en las elecciones regionales e inscribirá candidatos en todos los estados del país. Así lo informó el vocero de la coalición opositora, Andrés Velázquez, quien precisó que la decisión tomada no significa en modo alguno el debilitamiento de las protestas de calle. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas desde el pasado año. Coherente con nuestra estrategia, la decisión de preinscribir candidatos de la Unidad Democrática para unas eventuales elecciones regionales va acompañada por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, la presión internacional y el resto de las herramientas de la política. Sobre los posibles descontentos que puedan surgir debido al anuncio hecho por la Mesa de la Unidad, el dirigente opositor envió un mensaje a los familiares de los caídos en las protestas antigubernamentales y afirmó que dichas manifestaciones no negaban la opción de medirse en elecciones. A la madre y familiares de todos los caídos en estos más de 100 días, que tengan la certeza que la muerte de estos jóvenes, la sangre derramada, no será en vano. Aquí nadie marchó por una abstención, aquí marchamos por un planteamiento, elecciones generales, que sigue siendo también nuestra bandera en medio de todo este esfuerzo. Finalmente, Velázquez aseguró que la coalición opositora participará en los comicios regionales con un solo candidato definido por consenso de los partidos o por elecciones primarias en aquellos estados donde la MUD no pueda inscribir a sus postulados por la medida tomada recientemente por el CNE. La Asamblea Nacional rechazó la resolución de la Asamblea Constituyente que subordina al resto de los poderes constituidos a su servicio y que le impediría frenar las decisiones de dicha instancia. Para el Poder Legislativo, la Asamblea Constituyente debería preservar las garantías democráticas y la separación de poderes. El acuerdo fue aprobado por la bancada opositora y en él se considera que la Asamblea Nacional Constituyente no es expresión del pueblo, sino una imposición del Ejecutivo. Y aunque a su juicio sus actos son nulos, se insistió que debe respetar las garantías democráticas. ¿Quién dijo que un mecanismo de armonía y de convivencia, como lo dijo la señora Delcy, es precisamente alertar a la Asamblea Nacional que ese decreto se aprueba para garantizar la concordia, la armonía y la paz entre los venezolanos? ¿Cómo se puede garantizar la paz en Venezuela
cuando le están robando al pueblo sus propias facultades. No puede estar por encima del pueblo, no puede estar por encima de la democracia, no puede estar por encima de nuestros valores republicanos. Y ese es el problema de fondo que tenemos hoy día. Nos quieren imponer un gobierno constituyente a secas. Por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo a la declaración de cancilleres de Lima. El presidente del Parlamento, Julio Borges, considera que la posición asumida por los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países de la región demuestra la crisis del orden democrático que existe en Venezuela. El documento agradece el apoyo dado a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público e insta a las naciones firmantes de la Declaración de Lima a no desmayar en la aplicación de una solución efectiva del conflicto venezolano. Tenemos que sentirnos orgullosos y ver esto como un gesto de muchos más que van a suceder y que seguirán sucediendo en el mundo entero, porque nadie en la comunidad internacional ni en las democracias del mundo va a tolerar un país que quiera estar de espaldas a la democracia y a la libertad. Esto tiene que darnos mucho más fuerzas a nosotros los venezolanos para continuar con nuestra presión de calle. Este acuerdo de ayer prende las alarmas para una vigilancia permanente de todos los países de la región sobre el problema de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia, y sobre todo el problema humanitario de hambre, de corrupción y de falta de acceso a la salud. Durante la sesión, la Comisión de Finanzas informó que el índice de inflación del mes de julio se ubicó en 26%, mientras que la acumulada del año supera el 240%. Asimismo, se produjo la incorporación del diputado por el partido Redes, Marcos Padovani, quien era suplente del diputado Rafael Rodríguez, y ahora se convertirá en el diputado principal. La Asamblea Nacional sesionará nuevamente el próximo martes, fecha en la que se espera que la Comisión de Política Interior presente un balance sobre las acciones internacionales realizadas ante la violación de derechos humanos en Venezuela. Mardolay Prin, Televen. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, informó que salió del país este miércoles por motivos familiares. El alcalde señaló a través de su cuenta en Twitter que acompañará a su hijo a realizarse una serie de exámenes médicos. El encargado de la alcaldía de Sucre será su director general, José Luis López, quien asumirá temporalmente el cargo hasta que Ocariz regrese al país. El Consejo Municipal de Chacao designó a Gustavo Duque como el alcalde encargado luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia encontrara culpable de presunto desacato a Ramón Muchacho y lo condenara a 15 meses de cárcel. Gustavo Duque, quien fue el director de Seguridad Integral del municipio Chacao, fue juramentado este miércoles y aseguró que seguirá trabajando como lo venía haciendo el exalcalde Ramón Muchacho. Con 75 votos a favor y 9 en contra, el Congreso de Perú aprobó por mayoría absoluta expulsar al embajador venezolano Diego Molero. Los congresistas pidieron al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, hacer efectiva la medida como protesta contra el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. El Parlamento expresó que la moción rechaza y condena lo que considera son las transgresiones inaceptables a la democracia y al Estado de Derecho. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago aseguró que la comunidad del Caribe se encuentra trabajando para promover un diálogo en nuestro país como solución a los enfrentamientos provocados por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Vía teleconferencia, representantes de los distintos países que conforman el CARICOM debatieron al respecto. Sin embargo, no se conocen las decisiones oficiales sobre lo discutido. El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago indica que durante la reunión se expusieron opiniones sobre la situación que sufre nuestro país y que el encuentro se centró en promover el diálogo entre las partes involucradas en Venezuela. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, denunció la invasión de la hacienda La Fortaleza en el estado Zulia, por lo que exige al gobierno venezolano garantizar el derecho a la propiedad privada. Al mismo tiempo pidieron la expulsión de las personas que de manera irregular ingresaron a la unidad de producción. En tal sentido, FEDENAGA llamó a que se respete el Estado de Derecho y que se garantice la integridad de una hacienda que aseguran se encuentra totalmente operativa. La dirigencia ganadera también agregó que lo ocurrido al sur del lago no es un hecho aislado, así como denunciaron que no es la primera vez que grupos irregulares pretenden tomar el control de fincas y arruinar a familias honestas y trabajadoras.
Actualmente son 160 hectáreas operativas dentro de la hacienda, en las que se producen anualmente 730.000 litros de leche, 250.000 plátanos y 18.000 kilos de carne. El nuevo modelo económico y productivo de Venezuela será definido por la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, en el que estuvieron presentes los 545 constituyentistas, El Aissami indicó que iniciarán una consulta territorial y sectorial para que sean ellos los encargados de crear nuevas bases constitucionales y legales para el área económica. Todo esto con el objetivo de impulsar junto al sector privado la producción nacional. Vamos a un gran debate, y el presidente así lo ha dicho, un debate sin dogmatismo, sin complejo, a lo que sí nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos, y más bien nos mantendremos firmes, inquebrantables y decididos en la defensa del modelo socialista bolivariano. En este sentido, el constituyentista Oscar Chemel pidió a los otros miembros diseñar nuevas políticas económicas para acabar con la inflación y el desabastecimiento. Hay que revisar los controles. Los controles poco han servido porque pareciera que no controlan nada. El exceso de controles. El control cambiario no ha servido para controlar el precio del dólar. El control de precios no ha servido para controlar la inflación. Pero es que cuando los excesivos controles se presentan y se prolongan en el tiempo, generan distorsiones, generan corrupción, ineficiencia e improductividad. Por su parte, el primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, afirmó que es la denominada guerra económica y las sanciones de Estados Unidos las que demoran las importaciones de alimentos a Venezuela. Amigo Chemel, la esperanza se construye con la verdad, la esperanza no se puede construir con la manipulación. Mientras manipulen y hagan ver al pueblo a través de todos los medios y la guerra mediática que Maduro es responsable, Maduro ha hecho el esfuerzo y aquí están los dólares y aquí están los barcos. Pero ahí están los imperialistas y están sus lacayos en Venezuela que deben tener la responsabilidad del sacrificio que está pasando nuestro pueblo. Finalmente, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que luego de la consulta sectorial y territorial que realizarán por todo el país, los resultados serán entregados a la Asamblea Nacional Constituyente para que sea esta quien defina las nuevas estrategias para la recuperación de la economía. Alberto Toro Bielma, Televen. Cámaras de Comercio en Anzoátegui denuncian la imposibilidad de reponer inventarios producto de la dificultad para importar. Señalan que los comercios que expenden ropa y calzado están cercanos al cierre. Muy compleja. Mira, fíjate, de repente en el ramo de alimentos básicos, pues la gente tiene 3, 4 cajas registradoras y por supuesto que hay cola y hay gente comprando, es un producto de rápida rotación. Pero cuando tú entras al ramo textil, cuando entras al ramo de calzado o cualquier otro ramo, están totalmente afectados. Hay una sola caja registradora y en ninguna hay cola. De manera que ellos están casi que por cerrar las puertas, porque quizás las condiciones no están claras en el país y nosotros vemos que el problema en Venezuela es político y se manifiesta en lo social y en lo económico. Respecto a los operativos de fiscalización iniciados por la SUNDE y la Guardia Nacional, señalan estar de acuerdo, siempre y cuando se verifique fielmente la estructura de costos y funcionamiento. Dicen estar de acuerdo con sanciones a quienes especulen. Habría que revisar a cómo lo compraron para ver si esto afecta. Ahora, si el SUNDE tiene clara en ese sentido y revisaron la factura, bueno, hay que bajar los precios. Pero si no, creo que están afectando, porque es que aquí el problema es que no se consigue el dólar para importar la mercancía. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros no lo vemos favorable. ¿Por qué? Porque es que estos comerciantes definitivamente podrían descapitalizarse. ¿Y a quién va a afectar al final? Afectaría al ciudadano común que cuando vaya a comprar la mercancía, pues no la va a encontrar. Además, temen no tener inventario suficiente para la temporada de diciembre, donde tradicionalmente las ventas se incrementan, pues los proveedores solo trabajan con pedidos semanales por la baja existencia.
Representantes de las cámaras de comercio en el oriente del país esperan que exista solución a los diferentes problemas que enfrentan para reponer los inventarios. Piden mejoras en las políticas económicas de Venezuela para poder mantener sus negocios abiertos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Se necesita Ipafix, Norvasc o amlodipina de 10 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al número 0412-828-4095. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de El Noticiero. En breve, más información. Fueron suspendidas las intervenciones quirúrgicas electivas por falta de insumos y medicamentos en el Hospital Luis Ortega de Porlamar, en la isla de Margarita. La medida fue tomada por la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de la entidad. Estima que al menos 50 operaciones electivas semanales dejarán de hacerse a partir de esta decisión. En base a la situación, nos vimos en la necesidad de hacer una declaración de emergencia del hospital y hacemos precisamente el llamado de alerta. Una de las conductas o uno de los planteamientos que hemos hecho es la suspensión de intervenciones electivas con la intención no de causar conflictos, sino por el contrario, una manera de ahorrar insumos y poder utilizarlo en casos de emergencia. El presidente de la Sociedad de Médicos Especialistas, Franklin Cortés, señaló que la situación en el sector salud entró en una etapa crítica con un déficit de medicamentos cercano al 95%. No tenemos antibióticos y si llega de alguna manera fraccionada en una cantidad insuficiente para garantizar atención apropiada, no tenemos tampoco analgésicos, no tenemos antiinflamatorios, no tenemos albúmina, no tenemos anticonvulsivantes, tampoco tenemos tratamiento para pacientes con cáncer, lo que cada vez pues se hace más grave. Los galenos insisten en que se permita recibir donación de medicamentos a través de un canal humanitario y así garantizar mejor atención a los neoespartanos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Conductores de la capital esperarán 8 días para la formalización del aumento del pasaje. Solicitan que sea ajustado de 180 a 300 bolívares. A pesar de las múltiples reuniones y mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte, no se ha concretado aún el aumento solicitado durante inicios de este año 2017 por los conductores de las principales líneas de la capital. Desde hace un mes aproximadamente, ellos empezaron a cobrar el incremento. Sin embargo, al no aparecer en Gaceta Oficial, los pasajeros se negaron a pagarlo. Este miércoles sostuvieron una asamblea y volvieron a solicitar el aumento. La propuesta sigue porque es una propuesta que está en mesa desde aproximadamente el mes de mayo, que son 300 bolívares. Nosotros no podemos seguir prestando el servicio con un pasaje inferior a esta suma porque tenemos gastos que son muy por encima de los 180 bolívares que el Ejecutivo Nacional está ofreciendo. Esperan la receptividad y aprobación del ajuste por parte del ministro de Transporte, García Toussaint, para que no se generen otras medidas. No estamos hablando de medidas de presión, que nos vamos a parar, que vamos a trancar calle. Nosotros somos gente de paz, gente tranquila, gente que cree en la conversación, en la negociación en las mesas, y a eso apostamos. Por eso estamos llamando a los ministros a que se sienten. Pero sí va a ser obligatoria la suspensión del servicio porque no se puede mantener un vehículo que se está desgastando diariamente porque cuando nos vaya a pedir alguna reparación o algún gasto preventivo no va a haber el dinero porque lo que está generando por concepto de prestación del servicio no alcanza para los costos mensuales de un servicio operativo. Además de un paro del servicio por la negativa de aumento de pasaje, los conductores no descartan un paro técnico, pues informan que 65% de la flota que trabaja acá en la capital ya está paralizada por la falta de repuestos. Carolina Bigot, Televen. Fueron robadas 6 computadoras que contienen la data del cementerio de Cumaná. Ahora los afectados deberán presentar documentos de más de 4.000 parcelas que habían sido adjudicadas. El robo fue confirmado por Antonio Bruzual, presidente del Parque Cementerio ubicado en la comunidad de Cantarrana, en Cumaná,
quien manifestó preocupación precisamente por la pérdida del material de computación y oficina que contenía la información de los usuarios que habían adquirido un terreno en el Camposanto. Precisó que aunque no fueron violentadas las puertas, los maleantes robaron 6 computadoras, además de provocar daños a un transformador de electricidad y amordazar a 2 vigilantes que no se encontraban armados. Las pérdidas fueron estimadas en más de 500 millones de bolívares y el presidente de la institución aseguró que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron las averiguaciones de rigor. Sin embargo, la población deberá presentar la documentación para certificar la adquisición de las parcelas en un nuevo sistema. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Más de 400 familias han sido afectadas por la crecida del río Orinoco en el municipio Sotillo, al sur del estado Monagas. El gobierno regional le brinda atención a las familias. El director de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Monagas, Raúl González, ofreció un balance de la jornada de atención a las 437 familias afectadas por la crecida del río Orinoco en los 26 sectores del municipio Sotillo de la entidad. En un esfuerzo coordinado por el gobierno revolucionario de Yelixe Santaella, González indicó que producto de este fenómeno natural se vieron anegadas un total de 357 viviendas y 1.523 personas son atendidas por el Ejecutivo Regional. En relación a los niveles del río Orinoco, según el último reporte de este lunes en horas de la mañana, el caudal ha disminuido 1 centímetro. González señaló además que no ha ocurrido ningún fallecimiento por inmersión producto de las inundaciones registradas en la zona. Desde el estado Monagas, Elin Yosimar Urbina, Televen. Vecinos del sector La Esperanza en San Juan de los Morros denuncian un pésimo servicio en el suministro de agua potable, aseo urbano y electricidad. La populosa comunidad ubicada a la salida de San Juan de los Morros presenta una serie de problemas en los servicios básicos que desmejora la calidad de vida de sus habitantes, como por ejemplo la falta de alumbrado público aunado a los cortes de energía sin programación. Al día se puede ir a luz hasta 2 veces y a veces es como que voy a hacer un trabajo, por lo menos yo que soy estudiante de la universidad voy a hacer un trabajo y no sé a qué hora ponerme porque si se va la luz pierdo a veces tiempo y a veces la universidad esto y lo otro, entonces la luz es bastante deficiente también. La luz siempre tiene problemas que se va en la noche muchas veces varias horas y 2 o 3 veces se va algunas veces en el día, ¿no? Y en cuanto al agua, tenemos problemas bastante fuertes con el agua porque la mayoría de la gente aquí se sostiene comprando agua de los carros cisternas. A los problemas se suman las fallas en la recolección de basura que pueden durar varias semanas, así como también el suministro de agua potable por tuberías. Tardan mucho para venir a buscar la basura, duran hasta 15, 20, hasta un mes. El problema que hay aquí en la comunidad es con respecto a la basura, hermano, que llega cada 3 meses esa basura, que no se justifica. Y con respecto al agua al final de la iglesia, también hay un problema con el agua que no llega por medio de la tubería. Aquí la gente también tiene ese problema que no llega su agüita, que no se justifica, pues. Pues aquí la gente paga su servicio. El servicio del agua mayormente llega cada 7 días y a veces los lapsos de tiempo se prolongan más, transcurren hasta 10 días en los cuales no tenemos agua. Y para personas que tal vez no contamos con tantas recipientes para mantener el agua durante tanto tiempo, se nos dificulta mucho, pues. Finalmente, vecinos del sector La Esperanza explicaron que ante la falla gubernamental se han visto en la necesidad de aplicar un plan de asfaltado artesanal en sus diferentes calles. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. El presidente de la CanTV, Manuel Fernández, informó que se realizó un ataque cibernético contra el dominio .com.be desde el extranjero, con el cual se hackearon algunas páginas oficiales en el país. Debemos iniciar con que el lunes en la madrugada hubo un ataque desde el extranjero, hackearon evidentemente con evidencias técnicas la página de los dominios .be, que es administrada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el regulador de las telecomunicaciones en el país. Fue hackeada y varias páginas oficiales les fue reenrutado, por decirlo en esa palabra, el modo como se accede a la internet. Cuando la gente accedía a esas páginas, lo llevaba a otro lugar con información que le interesaba a estas personas que están atacando a Venezuela, que están atacando nuestro proceso y que están atacando la tranquilidad de nuestra población.
Fernández señaló que se tienen evidencias de los ataques y el modo de cómo se cortó la fibra. Apuntó que estos cortes se realizaron en Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara y Carabobo. También indicó que fue afectado el servicio GSM de Movilnet. Un joven de 18 años fue asesinado en el mercado de Coche tras presuntamente sostener una discusión por el puesto en el que vendía papas. La víctima, Ronald Rojas, 18 años, desde hace 4 trabajaba en el mercado de Coche. Desde las 5 de la mañana despachaba las hortalizas. En la mañana sostuvo una discusión por el puesto como tal. Según denunció su familia, que no quiso declarar a nuestras cámaras, es común las discusiones por los puestos en este mercado. Esa misma tarde, los sujetos con los que discutió le propinaron 3 tiros por la espalda. El 6CPC realiza las entrevistas a testigos y personas que laboran en el mercado. No es la primera vez que hechos como este suceden dentro del mercado de Coche. Las autoridades de la Policía Científica realizan las investigaciones. Margarita Toledo, Televen. 12 delincuentes de alta peligrosidad solicitados por diferentes tribunales del país fueron capturados por la policía de Anzoátegui. Los sujetos se dedicaban a la extorsión, secuestro, robo y sicariato. Son solicitadas por tribunales 11 y van más de 400 personas que han sido capturadas, que estaban siendo solicitadas por distintos cuerpos policiales y por tribunales de la República. Varios delitos. Por extorsión, por robo, secuestro, homicidio. En total, más de 230 personas fueron detenidas por la Policía Regional durante las últimas 5 semanas por su presunta vinculación a hechos delictivos, la mayoría portando armas de fuego con las que someten a sus víctimas, siendo el robo y el secuestro express los delitos con mayor incidencia en la entidad, razón por la que se aplican operativos especiales de seguridad en las zonas donde se registra el mayor número de casos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Más de 150 privados de libertad colaboraron este miércoles con la limpieza y recuperación de espacios en la Avenida Libertador de Caracas bajo la supervisión de efectivos militares. Esta actividad fue desarrollada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en el marco de su plan llamado Por Amor a Caracas. Hace unos días, el Ministerio informó que este mismo plan fue aplicado en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Se solicita con urgencia tamsulosina clorhidrato de 0,4 miligramos. Para colaborar pueden hacer contacto por el número 0414-209-9883. Gracias. El FBI allanó la casa del ex jefe de campaña de Donald Trump. En breve, las notas internacionales. Desde el pasado 1 de julio se encuentra desaparecida la señora Leida García, de 62 años, en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Al momento de su desaparición vestía jeans azul y blusa de rayas grises y blancas. Cualquier información sobre su paradero, informar al número 0416-798-6179. Gracias. Aerolíneas Argentinas informó este miércoles que será suspendida la venta de pasajes hacia Caracas, alegando que la medida será revertida cuando la seguridad esté garantizada. Fuentes de la empresa señalaron que la medida será evaluada cada semana, pues Venezuela es un mercado muy importante para la aerolínea. Con esta serían ya 3 las acciones tomadas por la compañía que restringen los vuelos hacia Venezuela. La semana pasada se suspendió el vuelo programado para el 5 de agosto, mientras que hoy sucedió lo mismo con otro pautado para el 12 de este mes. El FBI allanó la casa del ex jefe de campaña de Donald Trump para buscar documentos sobre la injerencia de Rusia en las elecciones. Fuentes del grupo de investigación revelaron al diario The Washington Post que el domicilio de Paul Manafort fue intervenido hace 2 semanas. Sospechan que no ha entregado todos los archivos relativos a los vínculos con Moscú. Las autoridades francesas capturaron al conductor del vehículo que arremetió contra un grupo de militares en la periferia de París. El sujeto, de nacionalidad argelina, estuvo fichado por encontrarse en Francia en situación irregular, pero no estaba en el radar de los servicios de inteligencia franceses.
Una embarcación cargada de indocumentados llegó a una playa española sorprendiendo a los bañistas. Autoridades locales indicaron que este tipo de desembarques en las playas no son comunes, pero han ocurrido antes, especialmente en las ciudades de Melilla y Ceuta. El capitán de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por mantener lazos con el narcotráfico. El gobierno estadounidense anunció que incluyó en su lista de prestanombres de narcotraficantes al capitán de la selección mexicana de fútbol y a Julián Álvarez, un popular cantante de música folclórica. La OFAC aclaró que las acusaciones en contra de los mexicanos no tienen implicaciones de tipo penal, pero sí de orden civil, lo que hace que sus visas queden canceladas y que tampoco puedan hacer negocios ni presentarse en territorio estadounidense. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Feliz noche Venezuela. En lo actual les contaremos quién es el nuevo amor de Maluma. Los esperamos. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, yo soy Melanie Miller y les recuerdo que desde ya pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mi cuenta personal @milemelanie. Comenzamos las informaciones del entretenimiento con Maluma, quien fue captado dándose un beso con la modelo Susana Rentería. La información fue publicada por las revistas TV y Novelas, donde afirman que la pareja se encontraba cenando en un restaurante de la Ciudad de México. Esta es la segunda ocasión en la que se ve al cantante junto a la mexicana, quienes fueron vistos días atrás en el cine en un centro comercial de la ciudad de ese país. Estos acontecimientos se han dado pie para que muchos medios del espectáculo hayan etiquetado a Rentería como la nueva novia del intérprete colombiano. Continuamos hablando de intérpretes musicales, pues Rihanna rechazó trabajar con Diplo en 2 ocasiones. El músico aseguró en una entrevista para la revista GQ Style que recientemente había querido trabajar con la cantante en un nuevo tema de Major Lazer. Sin embargo, parece que la reina de Barbados no estuvo interesada en el proyecto y simplemente se negó a participar en él. Recordemos que esta no es la primera vez que Diplo es rechazado de esta manera por la artista, ya que en el año 2015 él y su equipo la contactaron para proponerle una colaboración en el sencillo Lean On, a lo cual Rihanna solo contestó: no hago house. En otras informaciones, el Carpool Karaoke, la serie, se estrenó el primer episodio de esta temporada. El artista invitado que inauguró el sketch fue Will Smith, quien interpretó canciones junto a James Corden. A diferencia del segmento de Late Late Show, Carpool Karaoke, la serie no contará siempre con Corden. En los próximos capítulos veremos al Carro, actores y cantantes juntos como Miley Cyrus con Shakira y Trevor Noah, o a Sophie Turner con Maisie Williams y John Legend. Recordemos que estos capítulos serán transmitidos semanalmente a través de Apple Music. Y hablando de series, fueron filtrados datos personales de varios actores de Game of Thrones. Luego del ataque cibernético que sufrió la compañía la semana pasada, han sido revelados recientemente los números telefónicos y correos electrónicos de algunos protagonistas de la serie. Los hackers aseguran que aún poseen mucha información en sus manos y demandan una paga por parte de HBO para detener las filtraciones. Sin embargo, la cadena televisiva parece negarse a colaborar con estos chantajes y aseguran que no se han visto afectados, pues los episodios de la 7ª temporada siguen rompiendo récords de audiencia. Ahora les contamos que Disney retirará todas sus películas de Netflix. La compañía anunció que su acuerdo con la reconocida plataforma digital llegará a su fin, ya que planean lanzar su propio servicio de streaming próximamente. De esta manera, representantes de Walt Disney Company informaron que se unirán a ESPN para crear una plataforma de deportes en el 2018 y una de entretenimiento en el 2019. Este espacio estará disponible solo para Estados Unidos y contará con grandes clásicos y éxitos de Disney y Pixar, además de programaciones de Disney Channel, Disney Junior y Disney XD. Hasta el momento se desconoce qué pasará con las producciones de Marvel y Lucasfilm, que también pertenecen a esta empresa.
Y para finalizar, les contamos que Cara Delevingne celebró su cumpleaños número 25 en México. Luego de su reciente visita a la capital del país, la modelo se embarcó con destino a Yucatán, donde festejó al máximo su cumpleaños en compañía de más de una docena de amigas. Asimismo, la ex ángel de Victoria's Secret y sus compañeras se hospedaron en un exclusivo resort del lugar y aseguraron haber quedado encantadas con la cultura mexicana. Recordemos que Delevingne había llegado días antes a la Ciudad de México para asistir a la presentación de la cinta Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, de la que es protagonista. De esta manera finalizamos las informaciones del espectáculo. Los dejo con mis compañeros. Feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches.